Hola, muy buenos días, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Les recuerdo que no estoy acá para dar asesoría financiera, solamente para contar mi recorrido, mi experiencia y todo lo que he ido encontrando de los diferentes proyectos donde he estado invertido en el último tiempo. Y como siempre, quiero arrancar la semana hoy martes, hablar de lo que pasó ayer lunes con el AMA del equipo de Alpha Shares, Alpha Mine y Moment. Es para mí supremamente interesante seguir este proyecto, seguir estos tres proyectos con un equipo que es sólido, es un equipo que va contando las historias muy claras, va siendo muy sincero con lo que está haciendo y va mostrando hasta imágenes de lo que ha ido pasando con su proyecto en Paraguay. Arranquemos primero con Alpha Shares, como siempre. Ellos hablan de su marketplace, hablan de que hoy martes, y por eso lo quise hacer hoy, es el aniversario, el cumpleaños número 1 de Alpha Shares Marketplace. Hace un año estaban haciendo el lanzamiento y pues es una satisfacción para todos saber que el proyecto ha sido exitoso, ha sido ganador en muchos frentes y va bien. Acá seguimos viendo cómo va la venta de los NFTs de Alpha Pack. Hay 2.288 NFTs disponibles, se venden a $100 USDC por el link de acá lo pueden poner con este link y pues realmente creo que tiene muy buenas cosas, va generando muy buenas utilidades para el que quiera participar en la compra de estos NFTs. Yo personalmente no estoy ahí, no he invertido, pero se podría y se compran es a través de la cadena AVAX. Lo que pasa es que no he tenido el momento ni la capacidad económica para hacerlo porque estaba invertido en otros proyectos, pero creo que lo voy a hacer viendo que hay una cantidad de proyectos que no son sostenibles a lo largo del tiempo y en los cuales he ido apostando plata. Creo que debería concentrarme en proyectos como estos que están, que tienen muy buenas posibilidades. Voy a seguir haciendo acá un recorrido por todo lo que vieron ayer para que no se me pase ninguno. Esta misma semana va a haber muy buenas noticias de Alpha Mining, vamos a ir más adelante en eso. Ojalá sea hoy mismo, incluso para poder celebrar el cumpleaños. Ellos tienen una negociación con Trader Joe's, que es el exchange que vende su moneda en AVAX, y han tenido un pequeño inconveniente porque el router con el que estaban haciendo el intercambio de la moneda y el liquidity pool que habían asignado no era el correcto, y lo cual ha generado un sobreprecio, una diferencial de precio suficientemente grande para cada persona que va comprando. Entonces ellos tomaron la decisión de, ya que están haciendo todo el cambio de la versión 1.5 buscando llegar a la versión 2 del marketplace, van a hacer una adición en la parte de acá arriba, no sabemos exactamente dónde. John, que es la persona encargada, lo va a hacer para poder hacer intercambio de monedas dentro de la misma aplicación del marketplace. Esto significa que ustedes podrían entrar acá y comprar o vender sus monedas los alfas tokens en este portal. Otros $2.000 se compraron en los alfa tokens esta misma semana, lo cual ha hecho que el precio de estos alfa tokens haya subido por encima de los 16 centavos. Este precio venía de 0.88 centavos de dólar, lo cual ha significado una muy buena incremento, casi el doble desde que ellos arrancaron con este proceso de recompra de top. Esta misma semana viene el NFT Conference y va a haber cuatro nuevos proyectos que se van a lanzar ahí o que van a estar presentes, que son Do NFT, Zoom NFT, Dead Poker Society y Apocalyptic Ape. También para los que les interese mucho el póker, el fin de semana hubo un evento de póker donde hubo más de 300 jugadores el domingo y creo que fue un éxito. Por favor, si les interesa, inclúyanse en el Discord. Esto no es algo que me motive a mí mucho porque no tengo tiempo, ojalá lo tuviera, pero porque sí me gusta mucho. Ahora pasemos a Momentum. Miremos antes que nada cómo va la moneda. La moneda va en 76 centavos de dólar. Esto no ha podido romper los 80 centavos, pero creería yo que apenas empiece el hashing de la moneda de los Bitcoin
Bitcoin va a sobrepasar el dólar. Como digo, yo tengo la expectativa de que llegue al dólar 20 en corto tiempo, porque va a empezar a generar muy buenos dividendos, y parte de estos dividendos que se están repartiendo acá son los mismos $5.000 que se están repartiendo todas las semanas, 4.250 que van para el pool de los singularities de Momentum y 2.750 que van al liquidity pool, que ayuda a generar liquidez para el intercambio de las monedas en los lugares. Entonces es positivo este dato. Hay un tema importante que ellos siguen trabajando con un focus group que espero que en algún momento me inviten. Yo estoy interesado en participar para un nuevo proyecto que viene. No hablaron de él esta semana. ¿Por qué no hablaron de él? Porque se concentraron en lo que está pasando con Alpha Mining, y Alpha Mining está a nada. Ellos dicen que son solamente momentos, que ya no son días, que ya no son semanas ni meses, para poder decir que empieza el hash rate. Entonces, ¿qué ha pasado? Y voy a hacer un resumen así, que no se me pase ninguno. Voy a estar acá mirando la lista. Primero que todo, ya está conectado por completo el sistema eléctrico, el sistema de agua, los containers están listos para recibir la primera mandada de los mineros, que deberían estar esta misma semana. Estaban pensando inicialmente llevar 50 mineros para hacer la prueba, van a conectar 50 primero, pero para mañana miércoles está ya contratado un camión con seguridad. Ellos están bien preocupados por el tema de seguridad, igual lo estaría yo con unos equipos que valen lo que valen. Están ya contratados este sistema de seguridad para trasladar de las oficinas y la factoría de Metaluban a el lugar de Alpha Mining todos los 252 mineros. Entonces están pensando, llevamos los 50, llevamos los 252. Creo que van a terminar haciendo todo mañana, los 252, porque pues no vale la pena arriesgar por 50 esos mineros. Primero se van a analizar, hacer un test de estabilidad a esos 50 mineros, ver cómo funcionan, pero esos 50 mineros ya significa que ya se conectan al pool de Bitcoin y van a empezar a hacer hashing todavía más. Los otros 202 pues se conectarán en el transcurso de la semana. Ellos no quisieron poner fecha, van a anunciarlo con anticipación para mínimo 24 horas antes, para que todos estemos pendientes, porque va a ser el gran lanzamiento. Lo querían hacer hoy, es el cumpleaños de Alpha Shares Marketplace, pero no sé si no creo que alcancen, sobre todo con el tema del camión, pues no creo que lo puedan mover. A ver, pusieron unas fotos ya del lugar del antimonio. Queda muy cerquita de Asunción, queda a un par de kilómetros afuera de la ciudad, en una zona industrial donde ya hay conexión eléctrica, ya hay todo conectado ahí. Entonces pues las cosas están funcionando de mil maravillas. ¿Qué ha pasado? Ya está enviado el dinero para pagar la tierra. En el momento en el que se pague se debe arrancar a hacer una bodega inicial para recibir el material de extracción, el material que se va a traer desde Bolivia, y falta que se concrete este pedazo para poder empezar el proceso de resto estaba todo muy adelantado con el tema del antimonio. Y esta misma semana va a haber una actualización del white paper de Alpha Mining. ¿Qué significa esto? Que nos van a ajustar los valores, porque como ustedes se pudieron dar cuenta, en la compra de los mineros, compra de la tierra, todo esto ha habido una reducción de precio. No sabemos exactamente los valores, pero eso es lo que quieren demostrar y mostrarlo en el white paper. Lo van a actualizar esta misma semana para poder saber las métricas, y según lo que hablaban en el AMA, ya está analizado después del pleito de la SEC con XRP. Ya ellos pueden hablar que esto es un producto que no tiene problemas en Estados Unidos, que Estados Unidos tiene tanto problema con las inversiones, protegiendo al inversor, que el Bitcoin y la minería de Bitcoin no es un activo de valor. Entonces pueden ofrecerlo en Estados Unidos y no va a haber ningún inconveniente. Para ayer estaba programado dos cosas. Primero, que se lanzaban los 120, creo que eran 100 o 120 Alpha Mining Reserves NFTs, pero lo van a aplazar para el lanzamiento final. También estaba planeado que Richard de Metaluban, el director de Estados Unidos de Metaluban, estuviera presente, igual que Bert. Bert va dedicado 100% 24/7 a hacer que todo esto funcione. Entonces está supremamente ocupado. No vale la pena desgastar este cartucho para presentarlo cuando no era el momento. Entonces pues lo van a poner a que hable y que haga el lanzamiento de estos últimos 100 NFTs. Hay unos NFTs que están
alocados para unos proyectos. Se supone que estos ya se van a tomar esta misma semana. No hay más tiempo para que estos personajes que han ofrecido comprarlos no participen. Bueno, no siendo más, quería contarles que estoy muy contento con lo que pasa con Alpha Mining. No sé qué opiniones tienen ustedes, si estoy siendo un poquito iluso. Cuéntenme ustedes qué opinan, pongan en la descripción. Tengo un premio para la gente que empiece a participar en mis comentarios. Tienen que poner hashtag CryptoBernie y hashtag LedgerNanoS, que significa que voy a estar regalando un Ledger NanoS que viene en camino, que me lo regalaron y que no lo voy a coger yo, se lo voy a ofrecer a ustedes, a mi comunidad, para que pongan en los comentarios. Escogeré de las personas que ponen en los comentarios de mis videos un ganador para un Nano Ledger que viene con todo. Además, pues por otro lado, estoy muy contento también usando mi billetera de Tangent. Recuerden que están sobrevendidas en Estados Unidos. Yo tengo el contacto, el link para que lo compren atrás mío. En ese link de referidos voy a poner esos dos links, el de Ledger y el de Tangent, para ver si a ustedes les interesa. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar acá. No olviden darle like al video, suscribirse al canal, estar muy atentos, pongan la campanita para que les avise cada vez que yo saque un nuevo video. Buenas tardes.